Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de parte de Maritza Pangol y enviándoles un saludo a todos ustedes y dándole gracias a Dios también por un nuevo videito, ya que todo esto lo hago de corazón para que ustedes también puedan sanarse en cada lugar que se encuentren. Estamos el día de hoy aquí en el local grabando, vamos a hacer un masaje de contracturas. Es un masaje específicamente para las personas que tienen estrés. Estamos con mi querida Nati. Hola mis queridos seguidores, saludándoles Nati, aquí con Maritza, para que me realicen un masaje. Ya, vamos a comenzar con la bendición de Dios. Como les dije, ya quiero también la parte espiritual, darle gracias a Dios, ya que en todo momento Él está presente en mi vida. Hemos estado pasando un poquito de momentos duros acá, lo que es Ecuador, pero poco a poco iremos saliendo de todas las cosas que estamos viviendo. Y como les dije, enviándoles un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Mi Nati, aquí la cabecita boca abajo. Eso, póngale nomás las manitos para atrás. Eso, ahí estamos bien. Eso, recuerden, como siempre les he dicho, la cabecita tiene que estar de costado, ¿no? A veces hay camillitas que tienen los huequitos para meter en lo que es el rostro, pero yo prefiero trabajar de esta manera porque ahí trabajamos la parte del oído, la parte de aquí, toda esta partecita aquí detrás de lo que viene todo el cuello. La mayoría de personas ahorita están muy enfermas con estas dolencias. Parte de los hombros y parte de toda esta parte de aquí del cuello, y ya estamos la parte de la contractura, lo que es el cráneo. Entonces a veces solo el hecho de yo tocarles esta parte de aquí, a veces ya mis pacientes pegan un grito. ¿Por qué? Porque esto ya se dejan pasar mucho tiempo el dolor, entonces viene la contractura a nivel de todo el cráneo. Hay personas que me dicen, Maritza, esta parte de aquí me late, y eso ya es una contractura fuerte, ¿no? Entonces vamos a comenzar explicándole. Esta partecita me voy a enfocar mucho el día de hoy para que ustedes lo puedan hacer en la casa, para que puedan ayudar a algún familiar o ustedes mismos, ¿no? Entonces vamos a trabajar como siempre. Lo mío es trabajar con aceite de naranja. Es un aceite relajante y también no es antialérgico, no les da alergia. Y el olor también les ayuda bastante a que se relajen. Entonces vamos a sobarle esta partecita de aquí. Miren, por ejemplo, mi querida Nati está con un estrés terrible. Eso, relájese nomás. Respire cuando hay un poquito de dolor, ¿ya? Vea, todito esto de aquí. Estos de aquí se hacen como unos abscesos, o sea, para que me entiendan, se hacen como unos grumitos, unas bolitas. Es por mucho estrés, vea. Eso. Entonces aquí vamos sobando suavito, solo con la yemita de los dedos. Por ejemplo, en lo personal trabajo siempre con este dedito más aquí, sobando la parte de las paletitas, que a veces aquí se contrae más el dolorcito, porque también a veces hacemos una mala fuerza y viene a doler estas partecitas. Eso. Aquí le sobamos tranquilamente, sobamos esta partecita de aquí. Hay personas que tienen mucho dolor en esta parte de aquí. Hacer este masaje les ayuda bastante, pero cuando hay un exceso de dolor, el primer masaje se da leve, ¿no? Yo, por ejemplo, para una persona que está con mucho dolor, le hago 3 masajes seguidos pasando un día, pero. Entonces el primero es leve y el segundo ya le hacemos un poquito más fuerte, y el tercero ya quedan bien. Mira, esta partecita de aquí también tienen algunas personas mucho dolor. Entonces así mismo que esté con aceitito, se va pasando atrás de la orejita, suavito.
sacando todo ese estrés. Estas partecitas de aquí de la quijada también, que sobar suavito. Ya. Vamos a virar mi nati. Lo mismo, esta partecita de acá atrás del oído. Así mismo sobamos, ¿ya? Eso, partecita de la quijada. Vamos sobando, sobando. Y dando leves movimientos solo con la yemita de los dedos. Esta partecita de aquí, ¿ya? Un ratito, vamos a poner un ratito ahí, mira, ¿ya? Entonces esta partecita de aquí, cuando se acumula la dolencia, hay que tratar de sacar eso, ¿ya? Ese estrés, esa contractura que se forma en esta parte de aquí. Eso. Eso, vamos a volver acá. Hay que ir dando relajamiento y al mismo tiempo presionando para que salga la contractura. Eso, vamos a virar un ratito de nuevo mi querida Nati. Miren, eso es el día al día que pasamos. Hay pacientes que a veces me dicen, ¿por qué viene el estrés? Entonces yo les digo, son tres cosas básicas que viene el estrés. Viene cuando la persona es muy fuerte de carácter, que quiero decir, no tolera mucho las cosas, de lo mínimo, como yo digo, explotan. Hay que tener una tranquilidad absoluta para no tener este tipo de problemas. Otra, la preocupación. Bueno, todos vamos a tener preocupación en la vida, pero hay que tratar de respirar profundo, encomendarnos en Dios y llegar a la tranquilidad para no estar con mucho estrés. Y otra cosa también, el exceso de trabajo. Hay personas que trabajan en cosas fuertes, llegan a tener cimbrones esta parte de aquí. Hay personas que trabajan muchas horas, viene todo el exceso de aquí. Personas que trabajan con computadoras y todo, en fin. Entonces va el exceso de trabajo también que les viene a contracturar todo el cuerpo. Entonces, dando estos masajitos, nos va a ayudar full, ¿ya? Entonces, miren, hemos sacado totalmente el estrés de la parte de aquí. Ya, vamos a ir un poquito por la cintura, porque también, tanto como en los varones y en las mujeres, tienen estas dolencias de aquí, la partecita de aquí. Esto de aquí, cuando se hace una mala fuerza. La parte de aquí también tenemos el huesito del recto, entonces también ves cuando hay unos sentones fuertes, hay esas dolencias. Entonces, nos molesta esta parte de aquí. Entonces, vamos bien aquí, revisamos que esté todo bien aquí el huesito. Eso. Y la media espalda. Llegamos a una presión para ver cómo estamos. Ahorita relajadita mi Nati. Eso, y reventó. Muy bien. Eso le da un aflojamiento a todo el cuerpo. Vamos por los piecitos. A veces también hay personas que trabajan solo de pie. Entonces, sí se merece como se dice, un cuidado también a sus piernitas para que se puedan relajar. Esto sobre todo en la noche. En la noche. Tienen que pegarse un bañito y mantequita de cacao, aceitito de almendras. Eso desinflama. Sobarse uno mismo. O si es que hay alguien que pueda seguir lo que uno les enseña,
Entonces pueden realizarlo esto. Sobar todo esto, las pantorrillas. A veces hay personas que tienen estas dolencias de las partes de aquí. Y eso es por lo que se pasa de pie. Esta partecita de aquí también. Siempre cuando yo tengo pacientes reviso todo. Ojo, no se olviden de utilizar un buen zapatito. También para que no tengan el problema del espolón. El espolón, usted le siente, para que ustedes me entiendan, el espolón se produce como si usted sintiera cuando pisa como si tuviera un hueso salido. Siempre va en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, o a veces en esta parte de aquí. No. Entonces, para evitar eso también hay que hacer ese tipo de masajes para que no salga esas dolencias. Revisamos tobillitos, eso a veces tenemos malas pisadas, que a veces aflojamos de este huesito que es el principal, pero en este caso estamos bien con mi querida Nati. Eso, revisamos acá también, esta partecita de aquí también, eso. Recuerden que el espolón, bueno, básicamente a lo que yo he aprendido es por el mal uso de los zapatos. Nosotros aquí en el Ecuador tenemos muchas tradiciones. Una, como las personas que utilizan el bolsicón, para que ustedes me entiendan, la pollera. Entonces, nuestras mamás utilizan, bueno, también la mayoría todavía acá, el zapatito que tiene el medio taco. Entonces, ellas son las personas que más sufren del espolón. ¿Por qué? Porque hay el desnivel de la planta. Entonces, para evitar eso, tener siempre unas sobaditas para que no vaya saliendo el espolón. Tobillito. Eso, estamos bien. Vamos a hacer una pequeña presión. Suavito, mi Nati. A mí me gusta hacerles esto. ¿Por qué? Porque aquí también puedo ver, a veces hay una reacción en la parte de la columna, de la cintura, cadera. A veces pegan un grito y dicen, me contrayó aquí. Entonces, como todo es un jueguito de huesos, al hacer esto, cuando el paciente tiene una dolencia por aquí, entonces voy revisando, ¿no? Se quedan perfectamente. Eso. Ya, aquí esta partecita de aquí también. Esta de aquí también voy revisando. A veces tienen una dolencia fuerte, es porque ya estamos mal con su rodillita. Hay personas que dicen, me duele la rodilla, pero en la realidad estamos con el tendón aquí inflamado. Estas partes de aquí. Entonces, de aquí sobando, tranquilamente se ponen bien. Eso. Mira, entonces hemos sobado los piecitos también, nos damos relajación, sanación. Estamos perfectamente. Ahora vamos a mi Nati a pedirle que se nos vire para poderle sobar la parte de adelante, que revisar cómo estamos. Eso. No cruzando. Nunca se olviden de eso, de no cruzar pies. En una sanación, sea una limpia, sea una sobada, nunca hay que cruzar ni manos ni pies. Bueno, nosotros en lo personal, como sanadoras, nosotros en la familia hemos llegado a eso de que cuando hay una sanación, si cruzamos los pies o cruzamos las manos, estamos reteniendo a la enfermedad. Entonces eso nosotros inculcamos, que si nos liberamos, soltamos, queremos que salga todo, que vaya todo el mal, ¿ya? Eso, le estoy sobando aquí, revisando de que no haya ningún problema aquí de pulsario. Eso.
Y esto siempre hago en las mujercitas, no. En los varones comúnmente reviso el pulsario, pero más la persona que sufre somos las mujercitas con el pulsario. El problema del útero también, hay que tener mucho cuidado, entonces todo eso voy revisando, ¿ya? Vamos a hacer la partecita del cuello, que esto es fundamental para sacar lo que es el estrés, ¿no? Eso. Relajadita también a ti. La vena principal. Esto sí duele. Aguantarse un ratito. Eso. Eso. Iremos para el otro ladito. Seguimos relajadita. Otra presión. Eso. Perfecto. Eso. Cuídate. Sacamos todas las contracturas. Perfecto. Eso, vamos a hacer un estiramiento de brazos también, rectito, suavito. Eso, entonces esto es bueno cuando las personas tienen, a veces me dicen, señora Maritza, me duele esta parte de aquí. Entonces a veces hacen alguna mala fuerza y esta partecita de aquí, el huesito grande, es como que se va del lugar que es. Entonces, con hacer un estiramiento y una presión, vuelve a su lugar. Eso. Pero en este caso estamos bien combinati. Vamos por los piecitos. Eso sí, vamos a poner un poquito de aceite. Y vamos a sobar toda esta parte de aquí, revisando que la rodillita esté todo bien. Eso, estamos bien. Solita. Estamos un poquito. Hay que tener cuidado, a veces todas las caídas, juegos, malas pisadas, tenemos este problema. Eso. Aquí también revisamos la parte de los deditos, que aquí también se acumula lo que es el estrés. Esta parte de aquí. Algo increíble, pero verdadero. Eso. Vamos a hacer un estiramiento. Eso. Otro. Eso, suavito. Eso, otro. Suavito. Eso. Ahí estiramos nomás. Eso. Aparentemente a veces se ve fuerte, pero no es. Perfecto. Vamos a seleccionar a mi Nati. Ojo, es tranquilo. Yo le hago el apoyo mío. Eso. Vamos a virarnos para el frente. Y vamos a fregar el bracito. A veces tenemos estas
Estas dolencias también a veces aquí en el codo, que comúnmente aquí más veo a veces en la gente que trabaja en el campo o con cosas pesadas dan golpes y viene el problema de la parte de aquí. Tienen un dolor en la parte de aquí. ¿Qué pasa? Que cuando uno hace una fuerza dura es como que el huesito le mueve. Entonces hay que sobar toda esa parte de ahí, hacer también un estiramiento. Ya, suavito mi Nati. Miren, las personas que padecen del dolor de esta parte de aquí, del huesito, entonces haciendo con mucho cuidado, relajadita mi Nati, no le hará presión. Entonces podemos hacer esto de aquí, suavito, suavito. Miren, mi manito está ahí y hacer un empujoncito. Eso. Entonces ahí se une nomás ahí, suavito. Eso. Entonces al hacer eso, vuelve a su lugar y ya se quita el dolor. Aquí en los deditos también hay que revisar. Es que todo esté bien. Yo por eso siempre hago este tipo de quiebre, que es suavito. Yo comúnmente, aquí los pacientes saben decir, señora Maritza, ¿por qué me saca los cuisitos? Esta parte de aquí. Yo tengo la costumbre de hacer esto, porque esto de aquí, si yo le hago a los deditos, viene a relajarse todo el bracito. Entonces puedo ir revisando, ¿no? Esta partecita de aquí también, esta aquí yo le llamo la muñeca. Hay personas que padecen mucho de dolor de aquí. Dice, voy a alzar algo y se me va al suelo. No aguanto el dolor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Reviso aquí también. Si es que hay un movimiento, como este caso de Nati, que hay un movimiento. Esto comúnmente también sufren cuando a veces pasan mucho en computadoras o las malas fuerzas. Entonces, eso. Entonces se va también apretando. Eso, ya estamos. Es leve, leve, con cuidado, con mucha precaución para poder hacerles, ¿no? Entonces revisamos acá también. Esto es que justamente les decía. Yo aflojo ahí para que me deje trabajar el resto del bracito. Así mismo el codito aquí, revisamos a ver qué es lo que tiene, las dolencias de aquí. Y así mismo mi Nati, suavito, suavito, suavito. Eso, suavito. Eso. Si ven entonces, aquí la muñequita también está un poquito floja. Y a veces el desnivel de la muñeca produce el dolor de todo el brazo. Eso. Estamos perfecto. Vamos a ver cómo estamos por aquí. Eso. Sacar un poquito también de la cabecita, que esto también a veces vienen con mucho dolor. Créanme, mis queridos amigos, a mí, sin realmente a veces uno como sanadora, uno como médico ancestral, estamos preparados también psicológicamente, pero sí da mucha tristeza de ver que mucha gente a veces no tienen el conocimiento y están padeciendo con mucho dolor. Pero bueno, sigamos encaminando a la gente que conozcan lo que es la medicina ancestral, alternativa natural, y van a tener ya bastante sanación. Pues aquí lo que yo hago con Nati es sacar los soles. Ahorita estamos aquí a nivel del Ecuador y Cuenca, donde yo paso, estamos con unos soles terribles, que tengo una cantidad de pacientes que vienen con dolor de cabecita. Voy a trabajar un poquito, a ver si de repente tenemos en la coronita. No hay nada aquí, suavito, relájese, hija. Acá tampoco, como ya hicimos una media cola, ya revienta todo. Ya, pero esto sí les explico porque hay personas que sí les gusta hacer de hebra. ¿Qué tenemos que hacer?
esta cantidad de mechón. No, así, sáquenle así ustedes para que puedan ver. Eso se jala ahí. Como ya tengo la técnica, voy cogiendo rápido, pero ustedes háganle nomás de sacar la hebra, peínele la hebra, cójale ahí, envuélvale el dedito y un jaloncito a 2. Entonces lo mismo aquí, hacemos lo mismo, eso. Si es que hay solecitos, revienta, si no hay, no pasa nada, pero siempre y cuando estas hebras se hace cuando el cuero cabelludo está sano. Cuando tenemos algún problema, lo que hacemos es media cola, no, desde arriba, eso. Ya. Ahora, en cuestiones de las cuerdas, esto sí voy a dar un poquito más de capacitación, porque mucha de la gente se están haciendo esto de sacar cuerdas, pero de la manera equivocada, que puede costar la vida. No, hay que tener mucho cuidado. Así como les explico, ha habido muchos pacientes que me dicen, señora Maritza, no me haga eso porque me da miedo. Pero ahora mejor ya tienen confianza en que les haga eso. Vamos a hacer suavito, que la cabeza esté totalmente suave. Hacemos un giro. Al paciente le pedimos de que totalmente relaje, suavito, suavito. Si yo siento que la cabecita realmente está relajada, el quiebre. Si no, no. Suavito, suavito. Eso. Exacto. Esa es la mejor manera de trabajar y sobre todo que el paciente tenga la confianza de la persona que le está sanando, hacia la persona que le está sanando. Eso. Bajemos, bajemos. Eso. Estos pequeños y leves golpecitos a veces tenemos acá dentro, la parte de dentro, esos dolores feos que me dicen tengo, pero adentro. Entonces, estos golpecitos nos hace que nos ayude a relajar esas dolencias. Eso. Ya nos hemos sacado el estrés, pero completamente a Minati. Aquí sí que hemos estado, pero con un estrés que no haya estado bien. Esto hasta el sueño les quita. Hasta el sueño les quita. Suba la manito, súbale. A esto de aquí también, suavito. Yo meto las manitos, bajo, preparo al paciente y voy. Eso, aquí no hay ya. En lo que le acostamos a Minati, también sacamos de la parte de la espaldita, ¿no? Eso. Sacamos hebritas de que queden del cabello. El cabello cuando está muerto y hay hebras ahí, hay que sacar. Las manitos vienen aquí. Vamos a percibir un poquito de colonia para las malas energías, para cortar también esas energías negativas, ¿ya? Eso. Es una relajación. Eso, mi querida Nati. Listo, mi Nati. ¿Cómo estamos, mi Nati? Yo mejor. Sí, sí. Me voy a estresar. Sí, es yo como siempre les he dicho y siempre estaré recalcando que ustedes no están solamente como modelos, sino también para que ustedes también tengan la sanación con Maritza Pangol. Ese es mi objetivo, tratar de ayudar al resto de gente para que ustedes estén bien. Lo único que les recuerdo, mis queridos amigos, ya que tengo la oportunidad y como dije, tengo la bendición tan grande y gracias al canal también, a ASMR Online y a mis queridos jefes también, que me dieron esta oportunidad de compartir los conocimientos a cada uno de ustedes. Créanme que el día de hoy quiero darle gracias a Dios que hemos tenido mucha gente de afuera, del extranjero, de los países que ustedes están. Lo único que les quiero pedir encarecidamente es que ustedes agenden su turno con anticipación cuando ustedes vayan a viajar acá a Cuenca para poderles atender. Ya que gracias a Dios, como dije, y con la bendición de Él, estamos con bastantes pacientes. Créanme que hemos logrado muchísimo con el canal para que reconozcan la calidad de trabajo que tiene Maritza Pangol. Espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes y que esto les pueda ayudar a ustedes también a sacar todo lo que es la contractura del estrés. Les agradezco bastante y enviándole muchas bendiciones a cada uno de ustedes hacia una nueva oportunidad con ustedes, Maritza Pangol.